a favor de la libertad, por la forma unánime y por el sello de voluntad popular, es el triunfo más espléndido de las ideas del mundo libre, significando el derrumbe de una columna más que sustentaba el edificio colonial. Señor alcalde provincial de Cajamarca, señora vicegobernadora, señora directora del Ministerio de Cultura, Cajamarca, señor rector de la Universidad de Cajamarca, dignas autoridades civiles, militares y policiales. Quisiera iniciar el día de hoy esta semblanza histórica por la cual nos declaramos libres 6 meses antes que Lima. El Papa Francisco, en su última encíclica, nos dice: no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido, que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. Y cuando el Papa habla de la memoria, estamos hablando nosotros de la historia, de la cual no podemos sustraernos, porque acontecimientos como el día de hoy, que celebramos los 200 años de la jura de la independencia en Cajamarca, nos debe hacer reflexionar. Quisiera un minutito para aclarar, porque hay una confusión dentro de la población cajamarquina, que se está celebrando 2 aniversarios. El 3 de enero de 1854 es la fecha de creación del departamento mediante una revolución. Es la fecha de creación. Y quisiera que se emplee estos términos para no confundir más. Y lo que celebramos el día de hoy es la jura de la independencia que nosotros los cajamarquinos hace 200 años le dijimos a España que hasta aquí era su dominio y que desde ese momento éramos libres. Y los cajamarquinos de hace 200 años lo dijeron a las generaciones posteriores: cajamarquinos, ahora ustedes son libres y desde este momento a ustedes les toca ser grandes. Brevemente, porque así es la indicación de la comisión, unos datos históricos, y está relacionado en primer lugar con la independencia de Trujillo, la cual, proclamada su jura el 29 de diciembre de 1820, el intendente y gobernador de Trujillo envió emisarios de la libertad a los demás pueblos del norte peruano, porque era necesario consolidar la independencia de este norte. Es así que llega a Cajamarca un sacerdote de Hualgayoc, José María Monzón, los primeros días de enero. También venía acompañado de Domingo Casanova, familiar del prócer Toribio Casanova. Pero es necesario indicar, como en todo tiempo, hubo oposición para que seamos libres. ¿Y de dónde viene esta actitud negativa frente a la libertad? Viene de las familias acomodadas de Cajamarca, viene de los hacendados de Cajamarca, viene de los mineros que se oponían porque posiblemente ellos iban a cambiar de estatus y les podía afectar en sus intereses. No interesaba a la patria. Pero felizmente, junto a la comisión que vino a este sacerdote, se van a unir familias que sí creían que el Perú debe ser libre, y que Cajamarca mucho más, porque en esta plaza se inició la dominación. En esta plaza
murieron de 7.000 a 5.000 cajamarquinos cuando se capturó ese asiago día del 16 de noviembre de 1532. Y como dice el poeta Pablo Neruda, aquí comenzó la agonía del Perú. Pero la agonía en el concepto de Unamuno sería que todo lo que es agonía significa lucha contra la muerte. Y es así que comienzan las primeras luchas libertarias, y eso tenemos que reconocer, porque fueron generales de Atahualpa los primeros que se enfrentan a las huestes españolas. Es necesario que indiquemos también que la masa campesina, los naturales, los aborígenes que sufrían el peso de una dominación extranjera, en los obrajes, en las minas, en las haciendas, pagando los tributos. Entonces ese día que tuvieron conocimiento de que este emisario que venía de Trujillo estaba invitando para que Cajamarca sea libre. Y tenemos que reconocer allí al cacique de las 7 Huarangas, Soto Astutilco, quien llevaba siempre en mente la grandeza del imperio incaico. Ese día ingresaron por 5 esquinas y los campesinos tomaron nuestro cerro tutelar, Santa Polonia, y luego llegaron a Cajamarca y, confundidos con el pueblo, presionaron para que se logre la independencia. Es necesario también indicar que desde ese momento el funcionario español que era el subdelegado en Cajamarca, Felipe del Risco y Torres, dejó el mando y va a asumir como gobernador, el primer gobernador patriota, don Antonio Rodríguez de Mendoza. Desde ese momento fuimos libres. Y era importante que Cajamarca, sobre todo en este caso para el intendente de Trujillo, Torretagle, que Cajamarca se tomara esta posición independentista, porque existía un reducto militar en Moyobamba que hacía peligrar la libertad del norte. Si no proclamábamos nuestra independencia, posiblemente el norte se hubiese perdido para la causa libertaria. Pero felizmente se van a enfrentar en Chachapoyas, y allí tenemos que hacer referencia de un paisano nuestro, el coronel Egusquiza, quien como segundo jefe derrotará a las fuerzas realistas en la famosa batalla de Iguazú. Y desde ese momento ya se consolidó la independencia en el norte del Perú. Cuando decimos nosotros que estas fechas no solamente deben ser para ser recordadas, sí, hay que recordar porque está en nuestra memoria, pero es necesario reflexionar. Y aquí quisiera expresar algunas ideas en el sentido, como dice Basadre, no se consolidó la independencia. Se proclamó la independencia por San Martín el 28 de julio de 1821, y en las 2 brillantes campañas de Junilla y Ayacucho derrotamos a los españoles, y desde ese momento ya fuimos libres. Y cuando hablamos de independencia estamos hablando de un movimiento de síntesis. Junín, Ayacucho y la proclamación del 28 de julio son una síntesis de la lucha de los peruanos. Tupac Amaru I, Tupac Amaru II, remontémonos al siglo XVI con Manco Inca, las revoluciones que hubo en diferentes pueblos como en Tamnacela,
luego Pallardel y Pumagao en el Cusco. Muchos héroes que a veces son ignorados. Y entonces, ya independiente del Perú, tomamos las riendas nosotros los peruanos del gobierno. Y aquí tenemos que hacer una crítica a los primeros gobernantes y al grupo de poder que se enquistó en esta época y que permanece. Ellos traicionaron los principios libertarios por los que luchamos 500 años. Es por eso que Basadre dice, es la promesa de la vida peruana que todavía no se cumple. Historiadores como Pablo Macera, historiadores como Virgilio Roel, como Valdemar Espinosa y como también el otro paisano nuestro, el doctor Fernando Silva Santisteban, coinciden. Y casi todos los científicos sociales que todavía es una independencia incompleta. Es cierto esto, porque si nosotros comenzamos a revisar la bibliografía pertinente, hay un libro que así publicado estos días, donde dice La República Frustrada, de un autor, un historiador Chanamé. De tal manera que en ese sentido yo creo que la reflexión que podemos hacer es preguntarnos, ¿estamos totalmente libres? ¿Somos soberanos sobre nuestras riquezas? ¿Tenemos independencia política y económica y que no dependemos de ningún gobierno extranjero? Y cuando leemos los mensajes que nos dieron los precursores, hablando de libertad, de bienestar, de que todos tengamos lo suficiente para vivir dignamente, nos preguntamos, en Cajamarca, ¿será posible que se ha cumplido el mensaje de los precursores si Cajamarca ocupa ahora el segundo lugar de pobreza, teniendo la mina de oro más grande del Perú? Tenemos que reflexionar, porque no es posible que en esta segunda guerra que hemos tenido después de la guerra con Chile, esta guerra del coronavirus, nos esté demostrando que el Perú está fracturado, que hay abismos sociales y que ojalá en otra guerra, porque el país no está libre y el mundo está libre de otras epidemias, estemos preparados y no haya gente todavía que tiene que mendigar comida. Para finalizar, Ortega y Gasset decía, patriotismo no solamente es defender la tierra que nos dejaron nuestros padres. Patriotismo es también defender la tierra que vamos a dejarle a nuestros hijos. Y queremos decir, y en esta mañana, hermanados a través de los sistemas digitales, decir a todos que cajamarquinos y peruanos tenemos la esperanza de atravesar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Muchas gracias.